Hola, buenas tardes. Espero me escuchen bien. Vamos a comenzar con el conversatorio que tenemos para hoy. Primero, un saludo para quienes nos acompañan en esta tarde, personas académicas, estudiantado, organizaciones de la sociedad civil, público en general. Les agradecemos muchísimo el interés en participar de este conversatorio que titulamos Ecologías Queer en clave latinoamericana entre prácticas y desobediencia antinormativa. Este conversatorio se celebra para presentar nuestra más reciente publicación, que es un número temático que explora las ecologías queer en Latinoamérica. Este proceso ha trascendido pues la formalidad de la comunicación científica y nos ha permitido consolidar alianzas para seguir conversando en relación a las ecologías queer y la perspectiva de género. Este número temático fue trabajado por un equipo de edición que fue integrado por Luis Barbosa, Daniel Mendizábal y mi persona, María Amalia Penabat. Implicó un planeamiento pausado pero continuo que nos llevó hasta este momento. Y les agradezco mucho tanto a Daniel como a Luis ese impulso para lograr este proceso. Y bueno, les puedo comentar algunos datos interesantes sobre este número que estamos celebrando hoy. Por ejemplo, 20 personas manifestaron inicialmente el interés en participar y postular sus obras a este número. De esas tres se consolidaron 13 propuestas y de estas 13 se realizaron diferentes filtros propios del proceso editorial, culminando con una publicación bien nutrida que tiene artículos, ensayos, experiencias prácticas sistematizadas y una obra literaria. Otro dato que también nos emocionó mucho fue la diversidad de países que acudieron al llamado, por ejemplo, Costa Rica, México, Brasil, Bolivia. Logramos capturar una discusión clave que se moviliza en este momento en Latinoamérica. Y eso lo podemos ver con esa cantidad de diversidad de países. Cuando hablamos de la relación entre las ecologías queer y la perspectiva de género, se construye desde la mirada crítica a estos sistemas hegemónicos que organizan cómo deben ser los cuerpos, cómo debe organizarse la naturaleza y dando voz a una necesaria reflexión sobre las relaciones de interdependencia que nos constituyen, una crítica a los binarismos que limitan la expresión de la diversidad y finalmente también nos ayuda o aprendemos a autorreflexionar de forma constante nuestras miradas rígidas y supuestos asumidos para construir desde otros lugares. Les voy a presentar y voy a compartirles pantalla para que puedan ver el sitio web de la revista donde tenemos actualmente este número temático. Es en la revista Géneros, Feminismos y Diversidades. Ustedes pueden consultar en el navegador con este nombre y les va a aparecer el número actual de la revista, que es este número temático sobre ecologías queer. Y aquí están disponibles en acceso abierto todos los artículos que participaron y que finalmente concretaron en este número. Este, entonces deseamos mucho que nos puedan visitar, que puedan consultar los artículos que hemos construido con mucho cariño para ustedes. Y bueno, también agradecemos profundamente a Idana, a Andy, a Siobhan, a Larisa, a Ana Carolina, a Augusto, Leonel, Alfo y a Ritz por contribuir en este número. Agradecemos también a todas las personas que se interesaron por esta publicación y que hoy nos acompañan en este conversatorio. Ahora voy a presentar muy puntualmente a quienes me acompañaron como coeditores del número y quienes me van a acompañar en la dinámica de hoy del conversatorio. Voy a comenzar con Luis Barbosa Arias, quien es sociólogo, docente investigador de la Universidad de Costa Rica. Su interés de investigación se relaciona en temas de estudios multiespecie, nuevo materialismo feminista y nuevo vitalismo. Desarrolla actualmente investigación en temas de ecologías narrativas y en expresiones literarias y cinematográficas. También el otro coeditor, Daniel Mendizábal Castillo, quien es médico veterinario, zootecnista, maestro en ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en investigación educativa de la Universidad Veracruzana. Tiene experiencia trabajando en un proyecto proyectos de conservación, enfocados en la investigación de enfermedades zoonóticas en animales silvestres, así como en proyectos de acción y participación con comunidades tradicionales. Su encuentro con las ecologías queer fue durante el doctorado, cuando colaboró con Vida Alegre, una comunidad de adultos mayores en Ciudad de México, donde investigó a través de narrativas ecofenomenológicas los procesos de construcción de la naturaleza urbana desde estos cuerpos disidentes y cohabitar urbano. Bueno, y yo
eh, un poco incómodo presentarme, pero bueno, vale la pena hacerlo, explicarles mi lugar desde donde estoy enunciando. Mi nombre es María Amalia Penabad, yo trabajo en el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica y soy investigadora en estudios de género, coordinadora de la maestría en estudios de género y editora en jefe de la revista Géneros, Feminismos y Diversidades. Bueno, ya para comenzar concretamente, voy a darle la palabra a Luis para hacernos una presentación puntual y reflexión sobre el contenido de este número temático. Y posteriormente le daremos paso a Daniel y a las personas panelistas que hoy invitamos para que nos acompañen en el conversatorio. Recordarle al público, muy importante, mantener el audio y video en silencio y evitar interrumpir los siguientes momentos de este conversatorio. Entonces, dejo de compartir y Luis, te doy la palabra. Buenas tardes, buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Sí, sí, te escuchas. Perfecto. Bueno, he tenido algunos problemas de conexión, entonces de última hora tuve que pasarme para el celular. Así que cualquier cosa les agradezco que me interrumpan para poder darme cuenta de que sucedió algún inconveniente. Bueno, primero que nada, agradecerles a todas las personas que aceptaron la invitación a participar de este conversatorio. Nos satisface mucho a las personas editoras llegar a este punto conclusivo, quizás de una primera etapa, pero que esperamos que abra muchas otras nuevas etapas en cooperación con ustedes, con diferentes espacios. El número como tal es una materialización de un esfuerzo que eh, tanto Daniel como mi persona iniciamos por ahí del 2023, cuando nos conocimos en las etapas finales de nuestros doctorados y un poco la conversa tenía que ver con la idea de establecer un laboratorio latinoamericano de ecologías imaginativas, así lo llamamos en su momento, que favoreciera este proceso que hoy estamos viendo concretado acá, reunir a personas interesadas en temas que tenían que ver o que tienen que ver con las psicologías queer, con los estudios de género, con las diversidades, con las sexualidades y con una agenda retadora, instigadora, novedosa que ha venido surgiendo con fuerza en las ciencias sociales, que tiene que ver justamente con la emergencia de lo no humano, la vitalidad de lo no humano y en este caso también de cómo los estudios multiespecie de alguna manera propician otro tipo de preguntas éticas y políticas en torno a los temas que tradicionalmente han interesado a las ciencias sociales en particular y más generalmente a la filosofía, a las humanidades y a otros campos del quehacer científico, ¿no? Eh, ha sido un proceso de aprendizaje tremendamente enriquecedor y yo tenía la tarea, la complicada tarea de presentar en 10 minutos eh, el contenido temático, ¿no? De este dossier. Entonces yo opté por hacer un resumen de todas las ideas que fueron discutidas a lo largo del proceso, tratando de acuerparme en estos espacios cuidadosos y afectivos de sus textos. Y con base en esto desarrollé una reflexión escrita para no tratar de no fugarme tanto del contenido, ¿no? Entonces voy a proceder a leer tratando de mantenerme en los 10, 12 minutos que tengo. Y bueno, la reflexión nuestra como equipo, ¿no? De editores, de personas editoras, dice así. Asistimos a un momento en que tanto la fuerza vital de lo humano como de lo más que humano buscan reafirmarse, no desde la estabilidad, sino desde una tensión constante, el desborde autoinducido y la transformación más irreverente. Paradójicamente, el antropoceno, esa época que hemos convenido nombrar como la de la supremacía del antropos, no consolida nuestro protagonismo, más bien fractura ese anhelo. Sus múltiples fragmentos recuerdan que la humanidad nunca fue una masa indiferenciada de seres réplica. Cuando las diferencias se intensifican, se vuelve necesario revisarlas y preguntarnos cómo aprender a relacionarnos desde ellas. Esta implosión de vida, de vitalidad, de vitalismo,
también nos confronta con una proliferación de agencias, materialidades y afectos que nos exceden, que trascienden la ficción de nuestra excepcionalidad humana y nos exigen humildad, humildad epistemológica, humildad ontológica y también humildad relacional. Humildad no solo para orientarnos en un mundo compuesto de mundos otros, sino también para dejarnos habitar por ellos y entretejer con su cobijo. Comenzamos a entender que nunca estuvimos por encima ni fuera de las redes de relaciones que configuran esos mundos. Pero, ¿por qué tardamos tanto? ¿No es acaso esto lo que los pueblos originarios y las poblaciones indígenas que aún resisten han practicado desde siempre? Que lo no humano no es un exterior inerte ni sacrificable, no es un caparazón que se puede desechar, sino la sustancia que nos sostiene, una copresencia constitutiva que nos nutre y nos descompone en partes iguales. Más allá de lo que nuestra apariencia superficial alcanza a sugerir, podemos atisbar la fragilidad y la sutileza de muchas y pequeñas zonas de contacto. No solo convivimos con otros seres, somos con ellos. El cuerpo que habitamos deja entonces de ser una unidad cerrada. Se revela como una multiplicidad, una trama de asociaciones donde los organismos coexisten, colaboran, disputan. Somos, en un sentido radical, una ecología viviente. Desde aquí, el cuerpo ya no puede pensarse como frontera, sino como una porosidad. Y es precisamente en esa porosidad donde se abre la potencia ontopolítica del pensamiento ecológico queer. El cuerpo es territorio de fricción, pero también de goce, de disfrute y de acoplamiento. Un espacio donde la opresión se inscribe, pero también donde se ensayan formas de fuga. Reivindicar el cuerpo, los cuerpos, las corporalidades, implica reivindicar sus impurezas, sus filtraciones, sus contaminaciones, aquello que permite no solo la transformación, sino también la deformación y el devenir otro. Porque en el devenir hay descontrol, inseguridad, falta de asidero. Como esporas nos desplazamos hacia lo incierto, somos llevadas por otros, transformadas en otros, y en esa incertidumbre también encontramos la alegría de lo espontáneo y de lo aún por hacer. Devenir es siempre un más allá, la expansión hacia lo irreconocible, que toca y trastoca, que cambia de lugar y de forma, que desplaza, remueve, modifica, diluye. Devenir implica perderse, y está bien perder el rumbo, salirse de la línea recta, si en esa desviación emergen formas pródigas de reencuentro con otros, de cuidado mutuo y de complementariedad. Si el género puede entenderse como otra expresión de esa porosidad, una apertura a configuraciones que no se reducen a lo biológico, entonces la deformidad no puede ser una anomalía. Se convierte más bien en un campo de posibilidades, formas de ser, de habitar, de coexistir en un mundo bajo amenaza, que se regenera incluso en medio de las ruinas. Hablar de pensamiento ecológico queer implica asumir la complejidad de las relaciones entre naturaleza, sexualidad y poder. Implica desarmar los dualismos que han sostenido la modernidad, naturaleza-cultura, humano-no humano, razón-cuerpo, y reconocer que aquello que llamamos natural ha estado siempre atravesado por regímenes normativos, particularmente por la heterosexualidad como dispositivo organizador de la vida y de las relaciones. El pensamiento ecológico queer no solo cuestiona la heteronormatividad y el patriarcado, también desestabiliza los imaginarios ecológicos que han idealizado la reproducción especista y la conservación basada en algoritmos. Desde América Latina, este gesto se intensifica. Lo que llamamos ecologías queer, C-U-I-R, no busca restaurar un equilibrio perdido, sino evitar la contradicción, la mezcla y lo entreser. Esos intersticios que también pueden ser un hogar para la disidencia, para la inconformidad, para la lucha. Lo que llamamos ecologías queer se entrelaza con historias de colonialismo, extractivismo y violencia. Se convierte en una práctica situada que disputa qué vidas importan, qué cuerpos cuentan y qué futuros aún pueden ser imaginados.
En este horizonte, la contaminación deja de ser un accidente para convertirse en condición de posibilidad, un vehículo para el tránsito. Se abre a alianzas interespecie inéditas, a formas de codependencia originales, a afectaciones mutuas que deshacen la idea de un sujeto autónomo. Hace algunas semanas vi La hermanastra fea y desde entonces no he dejado de volver a esta película. La trama de este filme no se trata solo de recontar una historia conocida como la de la Cenicienta desde otro punto de vista. Hay algo más propositivo en juego. La película desplaza el centro de lo narrable. Ya no seguimos al personaje ideal, al bello, deseable, perfectible, sino a aquel cuerpo que el relato oficial deja fuera, cuya complejidad nos llega solamente desde los márgenes, un fuera de encuadre desde donde es posible inventar otras narrativas, desarticular el mandato del vivieron felices para siempre y tuvieron muchos hijos, y convocar una estética de la supervivencia más volátil. La fealdad aparece entonces no como un defecto, sino como un umbral de posible autodescubrirse y recrearse, donde aquello que se rechaza representa la posibilidad misma de una nueva reinscripción. Cuerpos que se deforman, cuerpos que se desgastan, cuerpos que se desfiguran para reconstituirse de otro modo. La fealdad, en este sentido, es profundamente ecológica, no porque remita a una naturaleza degradada, sino porque evidencia la imposibilidad de una pureza esencial. Es abundancia, exceso, desorden, una psique que no logra estabilizarse, que se expone al contacto con otras formas igualmente inquietantes e indescifrables en su paso hacia la autoafirmación. Y sin embargo, allí, en lo grotesco, en lo incómodo, persiste un algo, un resto que no puede ser completamente capturado por categorías normativas, algo que nos deja sin respuestas, algo que nos obliga a sentir antes que a comprender. Tal vez el problema no es que lo idílico haya desaparecido, si es que alguna vez existió. Tal vez es que ya no nos sirve. Películas como La hermanastra fea parecen decirnos que necesitamos experimentar otras formas de vitalidad, otras formas de sentir y de sentirnos, formas que no nieguen la ruina, sino que germinen en ella, formas de creatividad, de corresponsabilidad, de sintonía, formas que nos permitan deshabilitar el lenguaje y las prácticas capacitistas, para que ver con otros ojos y escuchar con otros oídos deje de remitir a una organicidad funcionalista y se abran como ejercicios de imaginación radical. Una imaginación radical que no sin temor nos lleva a considerar que no se trata de restaurar y preservar, sino de permitirle a esa expresión indómita de la vida seguir expandiéndose, de reinventarse en común las veces que haga falta, con quienes se vuelvan sus cómplices, sus aliados, sus cercanos. Quizá no se trate de desenvolvernos, sino de volvernos a envolver, de habitar una piel compartida donde lo espontáneo y el cariño aún sea posible. Desde ahí tal vez podamos imaginar una ontopolítica más acorde con la turbulencia de nuestros tiempos, una o muchas ontopolíticas donde no solo lo necropolítico y lo biopolítico sean quienes dicten las reglas, una ontopolítica de la coexistencia, en las que las ecologías queer no provoquen recelo y en cambio se vuelvan una forma familiar de relación, de ecoafectividad y de comunidad vital, en la que cuerpos, sentires y performatividades ajenos a las normas definidas son capaces de zigzaguear y seguir enredando el mundo en un caos más hospitalario del que hoy experimentamos. Esa es como una reflexión que surge a propósito del encuentro acá, de la revisión de los artículos que fueron publicados. Y bueno, ahora vamos a continuar entonces con el conversatorio teniendo esta reflexión como punto de partida. No sé si Daniel quiere comenzar con la presentación o continúo con el encargo de presentar a nuestras personas participantes. Si quieres, comienzo, Luis. Ahí ya. Adelante. Sí, gracias. Buenas noches a todos, todas, todes. Eh, Aquí, bueno, pues es un gusto, como dijeron mis compañeros, estar aquí con ustedes esta tarde, esta noche.
con este proyecto que justo se fue gestando a lo largo de más de un año y que trajo resultados bien bonitos. Creó una, o así lo queremos pensar, creó una comunidad para desarrollar muchos más proyectos asociados a estas ecologías queer, continuar hilando y desarrollando este tema de las ecologías queer en Latinoamérica. Entonces voy a comenzar aquí presentando nuestras panelistas de hoy. Voy a empezar con Alfo Pupo Estuardo, es sociólogo, máster en planificación territorial y gestión ambiental y PhD en territorio, espacio y sociedad. Ha participado de estudios interdisciplinarios para evaluar los beneficios biofísicos y las valoraciones socioculturales de los espacios verdes urbanos de la zona mediterránea chilena. Actualmente se encuentra indagando en nuevos procesos teóricos y metodológicos que traspasen las fronteras universalistas y androcéntricas del conocimiento científico, transitando a la cocreación de narrativas visuales y procesos escriturales con comunidades interesadas en plantar y cuidar los espacios verdes de la ciudad. Sus líneas de investigación son diseño de espacios públicos bajo una perspectiva socioterritorial y de género, análisis de gestión y manejo de espacios verdes urbanos y relación ser humano-naturaleza urbana. Larisa Itzel Escobedo Contreras es artista multidisciplinaria, graduada de la maestría en artes visuales con especialidad en arte urbano de la ENAP UNAM, con mención honorífica y de la licenciatura en artes plásticas con especialidad en escultura por la Facultad de Artes de la UAM, también con mención honorífica. Su trabajo se ha centrado en instalación, arte público, gráfica y videoarte. Ha expuesto en el Museo del Chopo, Exteresa Arte Actual, Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, el Laboratorio Arte Alameda, Centro Cultural Estación Indianilla y el Jardín Borda, entre otros. Asimismo, ha realizado diversos proyectos de intervención en espacios públicos en Cuernavaca, Distrito Federal y España. Su trabajo se ha presentado en ciudades como Nueva York, Beijing, Chicago, Barcelona y Bogotá, en festivales de video. Cuenta con varias exposiciones individuales en Cuernavaca y el Distrito Federal. Isioban Fenela Guerrero McManus es filósofa y humanista mexicana con formación en biología y doctorado en filosofía de la ciencia por la UNAM, reconocida por su defensa del derecho a la identidad de género. Es investigadora titular en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, cofundadora del Laboratorio Nacional Diversidades y nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo abarca la epistemología feminista, filosofía de la biología y la historia de la homosexualidad, y ha sido reconocida con el Premio de Distinción para Jóvenes Académicos de la UNAM 2018 y el Premio de Investigación en Humanidades de la Academia Mexicana de Ciencias 2020, contando con varios libros y numerosas publicaciones académicas y de divulgación. Como pueden ver, tenemos grandes personas, grandes científicos, científicas, con formaciones interdisciplinarias, pero con justo ese cruce o ese entrecruce con las ecologías queer. Bueno, para comenzar aquí con este conversatorio con Siobhan, Alfo y Larisa, me gustaría preguntarles cómo fue que se encontraron por primera vez con las ecologías queer, pensando desde una parte teórica, ¿no? Puede ser a través de autoras, autores, y también desde su propia experiencialidad. Entonces empezamos con Larisa, después Siobhan y después Alfo, por favor. Bueno, solo aquí un paréntesis. La idea es más o menos que las respuestas duren aproximadamente 3 minutos. Vamos a hacer 4 bloques de preguntas y vamos a tener aquí unos espacios para respuestas. Y al final vamos a hacer un quinto bloque de cierre que va a tener preguntas del público, que es un bloque que va a durar un poco más. Vamos a tener más tiempo para responder esas preguntas. ¿Por qué? Porque la idea es también que la gente, las personas que estamos aquí, opinemos, preguntemos, cuestionemos sobre las ecologías queer en Latinoamérica. Adelante, Larisa. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchas gracias, Daniel, María Amalia y Luis, por la invitación y por el fantástico trabajo que han hecho en este número de la revista. Ya pude leer algunos, no todos, pero ya pude leer algunos, estoy muy contenta. Y bueno, esta primera pregunta del acercamiento hacia la ecología queer, bueno, yo creo que
Mi acercamiento es muy de tipo experiencial, es decir, cómo mirar la experiencia queer fuera del ámbito hegemónico queer de la fiesta y sobre todo de la fiesta, ¿no? De la fiesta, del vestirnos distinto, de la música, de las drogas, ¿no? Cómo mirar la experiencia queer más allá de la propia banalidad que hemos construido también como una estrategia de defensa frente a las violencias. Y yo creo que la respuesta siempre está en las plantas, ¿no? El contacto con la naturaleza siempre viene, ¿no? Y siempre como la naturaleza, si a nosotros se nos acusó de antinaturales, si se nos acusó de contrarios, sí, de estar siempre en contra de la posibilidad de ser, ¿cómo reconciliarnos con nuestra propia naturaleza? ¿Cómo decir es que mi antinaturalidad me viene de naturaleza? Entonces, pues yo creo que en las plantas, en los insectos, en la naturaleza está la respuesta, más que en la ciencia biológica. Cuando uno está observando la naturaleza de manera constante, puedes darte cuenta que en la naturaleza el error es la constante, no la norma, que la divergencia es la constante y que la posibilidad de ser un otro siempre está ahí y siempre está de manera amable y de manera cordial. Yo creo que ustedes en Costa Rica deben pues de ser gentes muy afortunadas en ese sentido, de estar teniendo esos volcanes y esas selvas y esos animales. O sea, ¿qué más queer puede haber que el perezoso? Aquel que está ahí, pues, para hacer qué? Nada, nada. Él no pretende nada. No va a cumplir ninguna expectativa de nada. Va a estar ahí. Y en ese estar ahí y los volcanes, ¿no? La posibilidad de esta fuerza casi anal que sale de la tierra y que está abyectándose todo el tiempo, ¿no? Yo creo que mi acercamiento a las ecologías queer fue mucho más una situación empírica, es decir, mirar que la naturaleza es queer que una situación teórica. Y estoy agradecida por ello, porque siento que eh, las teorías siempre tienen que venir después de las praxis, después de las prácticas. Mucha- Este, muchas gracias, Larisa. Adelante, Siobhan. Ay, pues yo también quiero comenzar felicitándoles por esto. La verdad es que me encantó que existiera una cosa que se llama ecología queer en América Latina y que hubiera voces de todos lados, bueno, no de todos lados, pero de bastantes lados, con bastantes trayectorias. O sea, de verdad me parece que va llenando un vacío que teníamos y gracias por hacerlo y bueno, qué honor estar en ese número. Pues yo creo que voy a dar una respuesta parecida porque, a ver, yo, ya lo decían, yo estudié biología y yo desde antes de estudiar biología, en los años 90, por un lado era una gran fan de la ciencia ficción, pero tenía como una inquietud porque toda la ciencia ficción que me encontraba venía de la física y decía yo, bueno, ¿por qué no hay ciencia ficción de la biología, no? Y por qué siempre es tan así, ¿no? Así con estos señoros. Y una de las razones que me llevaron a estudiar biología es porque yo quería estudiar biología para hacer ciencia ficción desde ahí, cosa que nunca he hecho, pero espero que algún día la vida me dé para hacer. Y la otra razón era porque yo me encontraba en los 90 un montón de cosas que hablaban de la diversidad sexual y de género de una manera súper violenta. Y los libros que habían en mi casa, mis padres habiendo sido marxistas, no tenían Biblias, pero tenían libros sobre sexualidad de los años 70 que decían cosas bastante feas. Digo, no eran Biblias, pero eran libros medicalizantes.
Y yo decía, bueno, pero de verdad estamos tan mal. O sea, yo me sentía culpable. Entonces también quería estudiar biología como para entender, pues, qué onda conmigo, ¿no? Así creo que en eso coincido con Larisa de esta sensación de, bueno, de verdad soy tan anómala. Y y cuando entré a biología, pues ninguna de esas dos cosas se podían hacer ahí, ni escribir ciencia ficción, ni hacer estudios sobre lo LGBT. Lo intenté en una materia de evolución 2 y mis maestros no tenían ni idea de cómo evaluar eso. Así, pues me pusieron 10 porque no sabían qué hacer. Así. Y luego cuando entré a la maestría me encuentro con John Rob Garden, veo su libro brutal del arco iris de la evolución y dijo, yo le quiero dedicar esto a mi vida. Mi director de tesis me dijo, no, no hagas eso, esto no es serio, nadie te va a dar trabajo, a nadie le interesa. Y me lo dijo desde un lugar de cariño, pero bueno, así me lo dijo. Y entonces entro al doctorado a querer hacer esto, y yo decía, bueno, ¿y esto que yo hago? ¿Cómo se llama? ¿No? Así, y me sentía muy perdida. Estamos hablando que entré al doctorado en 2006 y tenía una sensación, pues, de estar sola, ¿no? Hasta que me encuentro que en Estados Unidos había un montón de gente que estaba un poco tratando de hacer lo que yo quería hacer, quizás un poco mejor, porque no estaban tan solos. Ellos tenían redes, yo estaba aquí solita, sin nadie, ¿no? Así en el posgrado en filosofía de la ciencia, toda la gente me miraba como bicho raro y me encontré que había esto que se llamaba ecología queer. Y me encantó porque resulta que no solamente querían desmontar la idea de que la naturaleza opera bajo marcos heterosexistas, sino que querían llevar la teoría queer más lejos como en dos sentidos. Una para decir, pues no hay que desmontar solo lo humano, sino lo otro. Y la otra para decir una cosa muy sencilla, y era, tenemos derecho a sentirnos parte de la naturaleza, pero aguas con ese querer sentirnos naturales. Y lo que me mató del campo es que les gustaba la ciencia ficción y que la usaban para pensar sobre las narrativas de la biología y explorar otras posibilidades. Y así me la encontré y y pues realmente me he tardado mucho, hasta, yo creo que hasta muy recientemente, en empezar a encontrar que lo estamos haciendo desde este lado. Y pues qué bueno. Gracias, Hugh, gracias. Adelante, Alfo. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, nada, por la invitación, muchas gracias a la convocatoria también, me pareció muy, muy interesante y poder leerles también a las personas que escribieron también fue un aprendizaje muy, muy bacán. Así que desde Valparaíso. Quizás respondiendo a la pregunta lo voy a llevar un poquitito más a lo vivencial y relacional, porque creo que lo teórico fue como lo último. Creo que la academia no estuvo en mi expectativa de vida. Hacer un doctorado tampoco fue como más. Llegué por formas de cómo sostener mi vida y quizás fue bueno para leer y ahí como que voy a conectar por qué, ¿no? Y creo que desde mi infancia más temprana, lo que ahora se llama ecoansiedad, que no existía antes en los 80, ¿no? Como un concepto que ahora la psicología ambiental menciona muy bien, fue algo que siempre sentí mucho en la infancia, en mis conversaciones relacionales con mis compañeros de colegio, ¿no? Y ahí cuando habían estas como imaginarios de futuro, yo no quería esas heteronormativas, de esos matrimonios, de esas formas de imaginar la casita y la forma de cómo ser adulto. Y me sentí tan ajeno a eso que me empecé a relacionar mucho mejor con los libros y también mi crianza estuvo muy aspectada por mis abuelos que eran personas de campo viviendo en la ciudad. Entonces me relacioné siempre con plantas y con libros, más que sentirme a gusto con mis pares. Y eso de alguna manera también se reflejó en mi vida temprana. Yo soy padre, sin tampoco la noción y ganas de querer serlo desde esta actitud de no querer formar una familia tradicional, de sentir que traer existencias a la vida era algo que era imposible para mí desde eso, pero la experiencia, incluso el cruce de no tener la posibilidad, por ejemplo, de decidir por los cuerpos, que en Chile todavía es un tema, ¿no? Y que creo que se traza con las ecologías queer, no tener el derecho a decidir por los cuerpos, es lo que me lleva a una instancia en donde soy padre
Y ahí se construye una forma de relacionamiento con mi territorio, con la vida, que responde a otros mecanismos que se cruzaron con mi identidad, con otras violencias que viví asociadas a la cultura, la violación, el patriarcado, y que se cruzan con mi identidad, con mi deseo, con mi sexualidad y con lo que viví territorialmente también en cada uno de esos espacios y que me implicaron y que me hicieron identificar una herida colonial también, que se empezó a reflexionar con esta lectura que yo tenía un poquitito para disminuir quizás estas como heridas internas de relacionamiento en donde no me ubicaba, ¿no? Entonces, desde ahí que quizás llevándolo ya a lo queer y América Latina y el diálogo que nos convoca desde lo íntimo a lo más teórico. Tuve la oportunidad de trabajar en estos temas, en conocer el lado de la ecología que yo no conocía. Yo estudié sociología primero y me metí como al otro lado que comentaron recién ahora, que es la biología, o tratar de ver la naturaleza o las plantas en este caso desde ese mundo. Y ahí que se me abrió una oportunidad teórica de poder desaprender también ciertas formas de lectura que la sociología quizás ya me había brindado un poquitito más. Quizás una sociología muy colonial todavía en la pedagogía universitaria, en la formación de nuestras universidades sigue siendo una teoría muy clásica que no está situando estos temas. Entonces, por ahí va mi reflexión que convoco y agradezco esta pregunta para ir de lo íntimo allá a lo más público de nuestro trabajo. No, muchas gracias. Y sí, es bien interesante cuando estábamos recibiendo los manuscritos del dossier. Nos topábamos con eso, que a veces no existía desde el pensamiento ecológico queer latinoamericano. Nace no necesariamente desde el norte global, no necesariamente están haciendo desde los autores, las autoras, de donde, por ejemplo, yo en mi experiencia sí estuve leyendo esos autores y esas autoras del norte global, pero realmente también la ecología queer no nada más, no nace de ahí, nace de cada uno de nosotros, desde estas ideas de eso mismo que mencionan, de encontrarnos en lo antinatural, en lo que siempre nos dijeron que no tenía que ser, encontrarnos ahí en eso y encontrar ahí un mundo de posibilidades. Entonces, muchas gracias. Ahora pasando a la siguiente pregunta, es, ¿qué vuelve queer a una ecología? ¿Y qué elementos consideran ustedes que hacen que una ecología pueda ser pensada como queer? En este caso vamos a empezar con Siobhan, después Larisa y después Alfo y después Larisa, por favor. Ay, es una gran pregunta. A ver, lo que pasa es que además, antes de contestar qué vuelve queer a una ecología, decir que la noción de ecología que está ahí no es siempre la misma, ¿no? Porque lo que cabe en la ecología queer a veces es una ecología, digamos, como se entiende en la ecología científica, de, bueno, vamos a hablar en efecto del medio ambiente, pero a veces son ecologías en otro sentido, por ejemplo, en representaciones de la naturaleza. O sea, para dar una respuesta un poco académica y luego echarme para atrás y darla desde otro lugar, la ecología queer nace de la intersección de varios campos. Por un lado, de un desarrollo dentro del ecofeminismo, eh, que el ecofeminismo en los años 70 se vuelve muy esencialista. Y entonces digamos, hay una torcedura que se da dentro del ecofeminismo, eh, que es justamente la que va a llevar al ecofeminismo queer, que va a tratar de romper con eso y va también a tener un entronque con la discusión postcolonial y con las estructuras del racismo. Y eso va eventualmente a tener un entronque con un desarrollo que se estaba dando dentro de la teoría literaria, que era la ecocrítica, o sea, digamos, una reflexión sobre cómo en la literatura y en otras formas, digamos, de arte, no nada más textuales, sino cine, televisión, cómo se representaba lo natural y cómo lo natural aparecía en lo humano y lo no humano. Y ahí hay un segundo cruce y luego entran todos estos biólogos que desde los finales de los 90 estaban muy interesados en decir, oigan, más allá del ser humano, tampoco es el caso que toda la reproducción siempre sea como parece
la única historia del sexo animal, ¿no? Porque había esta idea de que los animales no humanos solo tienen sexo para reproducirse y que toda la vida sexual de los animales no humanos era gobernada por una lógica reproductivista, ¿no? Y todo eso de alguna manera se entronca y crea esto que se llama ecología queer, donde lo ecológico a veces habla de lo biológico, pero a veces habla de sus representaciones. Y yo, si me preguntas, ¿qué lo hace queer? Yo creo que el desafío a la idea de que la naturaleza tiene que ser gobernada por lo reproductivo, por lógicas heterosexistas y que la naturaleza misma puede ser torcida. Este, no deconstruida, sino que ella misma es así. Lo cual de alguna manera desmonta la noción clásica de naturaleza, ¿no? Yo daría esa respuesta que creo que eso es lo que hace torcida una ecología. Yo creo que en América Latina, y ya con eso me callo, es distinto. Viendo los artículos decía, toda esta reflexión que estamos haciendo, bueno, yo no, pero el resto de las compañeras, compañeros, que se ponen, por ejemplo, a hablar de extractivismo, eso no estaba en la ecología queer del norte. Y creo que es una dimensión que sí está en la ecología queer del sur. Adelante, Larisa. No, adelante, Alfo. Dele, voy. Bueno, gracias por la última reflexión a la compañera, porque también creo que las formas de genocidio ante la vida están muy presentes acá y no hay que olvidar el componente histórico, ¿no? Y territorial de también estar siendo. Y somos un territorio con la mayor cantidad de muertes y asesinatos, ¿no? Por defender la Mapu, la Pacha, la tierra o como queramos definirla. Y creo que voy a entrar por ahí a responder, porque creo que lo que nos convoca es un poquitito a hablar de cómo podemos desestabilizar quizá, yo le llamo desaprendizaje, lo que consideramos, ¿no? Como las palabras que van organizando nuestras relaciones, comunicaciones, expresiones, formas de relacionarnos. Entonces creo que como hay también un público bien diverso, en donde no todos tenemos la misma profundidad teórica para hablar, creería que partir con esta definición de ecología como una sola casa común, ¿no? Que es este aspecto grecorromano del concepto en sí, es una forma gramatical y de enunciación que con lo queer, CUR, se trata de desobedecer, ¿no? Es un intento simbólico, también epistémico, para ver cómo podemos, desde una pedagogía que yo voy a decir, quizás buscando reivindicar ciertos conceptos, como el sudaca, por ejemplo, que ocupo mucho. Después podría comentarles un poquitito de Pedro Lemebel y cómo es un escritor que busca reivindicar todos los procesos dentro de la represión a las disidencias relacionales en Chile, ¿no? Tiene una escritura muy disidente también. Y cómo esta desobediencia, ¿no? Sudaca también está desobedeciendo una forma de relación que ha estado impuesta. Entonces, no sé si me gustaría dejar en una sola categoría como la definición de lo queer, ¿no? Entiendo que la semántica la necesitamos, pero también creo que en la medida en que nos centremos en las relaciones con la vida, en las relaciones que no tienen un guión, porque las desobediencias disidentes creo que vienen a eso, vienen a hablar de que no existen guiones para imaginar, para crear y para relacionarnos, nos permiten entender que nuestra relación con la vida también puede ir más allá, pero siempre bajo la base de que es contradictoria, llena de ambigüedades, porque compartimos una herida territorial. Yo creo que es muy importante también volver a convocar con lo que habíamos iniciado quizás el diálogo con la compañera, que es lo que nos diferencia en esta desobediencia latinoamericana, abya-yala o améfrica, ¿no? Tantas definiciones que también podemos nombrar nuestros territorios. Gracias, Alfo. Adelante, Larisa. Pues conecto con lo último que acaba de decir Alfo. Yo creo que ecología queer tiene que leerse desde o experienciarse desde la propia noción de Abya Yala, eh, la propia noción de que el hábitat que existía en nuestro continente, eh, pues era un hábitat
megadiverso en términos no solo biológicos, pero culturales, en términos lingüísticos, mientras que, mm, como un ejemplo muy simple, mientras que todas las lenguas que se hablan en Europa, o casi todas, quizás solo el vasco no, pero casi todas las lenguas que se hablan en Europa y Medio Oriente pertenecen a una sola familia, la familia indoeuropea. Solamente, por ejemplo, en México hay 8 familias lingüísticas, pero si le sumamos a las 16 familias lingüísticas que hay entre Brasil, Venezuela y Colombia, sin contar las familias lingüísticas que hay en los Andes, bueno, pues eso es un lugar una tierra que implicaba una megadiversidad de cosmovisiones, de formas en donde la experiencia sexodiversa también tenía cabida y tenía cabida de maneras distintas en distintos pueblos. Entonces, si la noción de ecología es esta noción de hábitat, de un espacio que se habita, en donde hay un ecosistema, donde todos quienes participan en el sistema influyen a los demás. ¿Qué hace una ecología, que una ecología sea queer? Nuestra sola existencia. Ujú. Nuestra sola existencia, ¿no? Aceptar que existimos implica la necesaria reformulación otra vez, de que somos naturaleza, y como somos naturaleza, entonces la ecología, vamos, debe incluirnos, y para incluirnos no puede incluirnos desde la hegemonía y desde el poder, sino somos nosotros quienes debemos hacer nuestra propia epistemología afectiva, en donde nos reconocemos aviayalenses y nos reconocemos diferentes. Muchas gracias, Larisa. Muchas gracias a todos. Eh, sí, efectivamente, creo que la desobediencia, hay muchos elementos que vuelven la ecología queer, ¿no? Y queer con C, como lo mencionábamos, porque es una desobediencia, una disidencia que nace como histórica, ¿no? Y que se ve representada en los cuerpos, las cuerpas de Abya Yala, como bien lo mencionan. Pasando a la siguiente pregunta, y a lo mejor puede sonar un poco repetitiva, pero a ver qué sale en la conversación, pero me gustaría preguntarles, ¿qué diferencia las ecologías queer latinoamericanas de las ecologías queer con QE desarrolladas en otros contextos? ¿Qué características creen que adquieren las ecologías queer cuando se piensan desde América Latina? Para este caso vamos a empezar con Alfo, después vamos con Larisa y después con Siobhan, por favor. Bueno, muchas gracias también por esa consulta. Yo creo que no se va a repetir, vamos a complementar. Creo que en continuo a eso nunca fuimos una réplica y creo que eso es lo que tenemos que entender. O es ahí también algo que convoco por la introducción que también hizo la línea editorial sobre esta convocatoria. Y creo que nunca fuimos réplica porque el modelo no funciona en la expectativa del proyecto moderno, ¿no? Entonces, como que creo que eso también es quizás una clave que le permita a los estudiantes o personas que quieran buscar dentro de mecanismos desobedientes o para desaprender, entender que también supongo que esto no tiene que ver con apelar a la emoción de agarrar, neutralizar, no mirar, sino que entender desde dónde viene alguna noción creada dependiendo del contexto y su territorio. Entonces, entender que las ecologías queer, ¿no? Como tanto nos recuerdan a los diálogos de Judith Butler, Donna Haraway, quien fue la revisora de tesis de Gloria Anzaldúa, aun cuando Gloria no pudo entregar su tesis doctoral, pero datos ñoños. Te fijas, ahí hay un diálogo entre ecologías queer y queer, como que también tiene que ver con lo que a mí me gustaría que ocurriera en relación a la diferencia de las ecologías queer desobedientes, le voy a decir, sudacas,
Y es que creo que no estamos buscando heredar las nociones de la pedagogía tradicional que nos forman y que también tienen que ver con nuestra sexualidad, relacionalidad, heteronorma o también formas de entender la naturaleza. Entonces creería que lo ecoqueer está abierto a desaprender las reflexiones que plantean les leyes del norte global, pero dialogándolas, replanteándolas para acompañar nuestros territorios, los territorios que nosotros estamos habitando. Y eso significa identificar lo heredado, no olvidar el componente histórico de las heridas coloniales que nos invitan a ver la carga simbólica y psíquica que nos hace relacionarnos de una manera diferente aquí. Entonces, desaprendizaje de alguna manera nos permite cognitivamente estar en esta reflexión que es ambigua, que va a ser contradictoria y que va a tener problemáticas diferentes que van a empezar a salir a la luz con temáticas como las que estamos dialogando escrituralmente ahora y que supongo y espero permitan nuevas convocatorias para poder hablar de, por ejemplo, qué nos puede entregar otras eróticas, otros territorios, otras formas de vivir la sexualidad, otros mecanismos de resistencia creativos que defienden territorios y que lo han hecho desde siempre. Entonces, ya como para cerrar, o sea, acá la persona trans, la hermana Bau Emilia, que defiende un Lafquén y es asesinada producto de la promoción inmobiliaria en el sur, por ejemplo, es un caso que también convoca a cómo el eje colonialidad, incluso géneros binarios, a veces está incluso reproduciéndose en ciertos territorios y conocimientos o existencias ancestrales, pero que también antes de los ejes coloniales no tenían o carecían de género, por ejemplo, e invitaban una forma de relacionar que tenía que ver en donde lo primordial era la conexión con la vida y entre todos, sin existir esta jerarquía. Y eso es un ejemplo, y hay muchos de ellos que nos invitan a proponer estas formas o diferencias de las queers ecologies sudacas. Gracias, Alf. Adelante, Larisa. Hay una tendencia pedagógica en las universidades del planeta a pensar que primero se piensa en el norte imperial y luego se replica en el sur global. Y que nosotros pues siempre vamos a estar en una suerte de, bueno, estos conceptos tan horribles que, ¿no? Están atrasados, ¿no? Ujú. Están un poquito atrás, y mientras aquellos van a pensar algo muy inteligente, sumamente inteligente, inteligentísimo, bueno, nosotros, sí, yo también. Eh, y yo creo que la ecología queer es mucho más importante después de la frontera, ¿no? Del río Bravo para abajo, pero también en África, también en el sur de Asia, en Asia completo. Es mucho más importante esta ecología queer en el sentido de que eh, son los territorios realmente agredidos. Son los territorios realmente agredidos, los cuerpos realmente agredidos. Eh, no es que no respetemos los pensamientos, el pensamiento de estas gentes tan brillantes como Karen Barat o como Donna Haraway, claro que abrevamos y discutimos, pero no podemos olvidar de sus comodidades. No podemos olvidar de cómo todas esas comodidades de las que gozan implican necesariamente el dolor de la tierra del sur. Eh, es muy particular, por ejemplo, lo que ocurre con cuando uno va a Europa, ¿no? Y vas a Alemania y es muy bonito como en cada esquina están divididos los 1000 botecitos para que separar la basura y hasta te dan unas monedillas ahí por, ¿no? Alguna cosa y tú piensas, esta gente tan inteligente que es. Y esa gente tan inteligente que es, toma todos esos botes de basurita, los mezcla de nuevo en un barco y los lleva a Nigeria. Y ya está. Entonces ellos continuamente lavan
su culpa, lavan su impresión de sí mismos, ¿no? Les cuesta mucho trabajo pensar que siguen siendo malos, pero lo siguen siendo. Eh, y, y entonces, por más que sus textos sean fantásticos, su experiencia de vida está lavada. Nuestra experiencia de vida está conviviendo con esos desechos tóxicos que cayeron a nuestros ríos. Eso es una experiencia completamente distinta. Mencionaba Alfo a Gloria Anzaldúa y esta violencia tan terrible que fue que ella vivía en su país y la frontera se movió, ¿no? Y su país de repente se convirtió en ¿no? La convirtieron en migrante y de pronto ella y su familia estaban siendo parte del país más horroroso del mundo, eh, cuando eran parte de uno de los países más bellos como México, ¿no? Efectivamente, yo creo que no podemos olvidar que la experiencia de la tierra sí es muy diferente. Efectivamente, allá cuidan muy bonitos sus bosques. Los bosques de Estados Unidos son una preciosidad, pero ¿por qué pueden cuidar los bosques? Porque destruyen Venezuela, porque destruyen Medio Oriente, porque destruyen nuestras cuerpas. Y claro, entonces pueden ir a hacer hiking, ¿no? Gracias, Larisa. Adelante, Sio. Bueno, a ver, yo creo que sería poco queer de nuestra parte trazar una frontera absoluta. Sería paradójicamente anti-queer decir que hay una diferencia, digamos, en términos como si fueran dos clases distintas de pensamiento queer. Sería poco queer. Y lo digo por varias razones. Una, porque a veces hay la idea de que América Latina solo piensa en y desde la especificidad y que también lo LGBT solo piensa en y desde la especificidad, ¿no? A mí de repente hay gente que me dice, tú eres una filósofa de lo trans. Y en algún sentido sí, pero también les digo, sí, pero también soy una filósofa trans que hace filosofía desde lo trans sobre el mundo. No solo hago filosofía sobre lo trans, sino hago filosofía desde lo trans, ¿no? Y creo que hay veces en las cuales le dicen tanto a América Latina como a lo LGBT que están confinados a lo específico. Eh, que, por ejemplo, lo que se hace en América Latina siempre es una forma de Me Too Science, como dicen en ciencias, ¿no? Está la ciencia del norte global y la nuestra, que es nosotros también podemos hacerla, ¿no? El Me Too Science, el Me Too Philosophy. Y yo creo que esto sería un error, porque yo creo que también aquí hacemos reflexiones que, por ejemplo, pueden aspirar a tener un alcance global, pueden aspirar a hacer diagnósticos planetarios, eh, incluso pueden aspirar a no estar pensando en la especificidad latinoamericana, ¿no? Eh, y también creo que eso no hay que perderlo de vista, porque yo no diría que siempre se hace una reflexión en la especificidad. Y en ese ejercicio de pensar quizás desde la especificidad, pero no en la especificidad, también puedes hacer una reflexión que alcance lugares fuera de tu vivencia, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que acaba de salir en Francia que se llama De colonialité et résistance queer, donde, bueno, yo no hablo francés, pero escribí algo con una persona que sí habla francés. Y una de las cosas que defendemos en nuestra contribución es que dentro de los nortes hay nortes ensurecidos. Eh, y que la reflexión que se hace a veces desde el sur global le dice también mucho a esos nortes ensurecidos. También como diría que hay sures ennortecidos, a los que se les olvida que están en el sur global. Entonces, yo no creo que cuando decimos que la ecología queer con C se hace desde un lugar específico, que eso necesariamente se tenga que traducir en una diferencia absoluta, porque creo que hay mucha ecología queer del norte que se hace desde nortes ensurecidos.
y no creo que toda la reflexión de ecología queer que hacemos en el sur global, por ejemplo, allí en el chat alguien pregunta, ¿qué hacemos con la ecología científica? ¿No? Creo que ahí es teorizar una disciplina desde un lugar que trata de hablarle a toda la disciplina, ¿no? Entonces, bueno, no sé, o sea, yo no sé si podría decir, aquí hay una frontera donde en el sur global la ecología queer es así y en el norte es asá. Sí creo que hay temas que son más comunes acá. En efecto, uno de ellos es el extractivismo, las diferencias en las relaciones norte-sur. Claro que sí. Este, pero eso también pasa allá arriba. Entonces, no lo sé. O sea, quizás lo que diría es, a ver, se piensa desde una especificidad que a veces es otra, pero que no se confina a esa especificidad. Y entonces ves reflexiones desde otras geografías que le pueden hablar a otras geografías. A ver, un último ejemplo y me callo. Cuando yo me encontré con la ecología queer gringa, me sorprendían mucho todas estas historias de comunidades de lesbianas separatistas en los bosques de Oregon que estaban haciéndose preguntas sobre la naturaleza que engloba a estas comunidades separatistas de lesbianas de clases medias. Y decía yo, bueno, esa es una reflexión súper de la costa oeste, que no le va a hablar a ninguna comunidad LGBT que yo sepa en América Latina. No tenemos comunidades separatistas de clases medias que tengan casas gigantes a la mitad de los bosques. Y entonces, pues yo tengo la impresión de que ahí hay una especificidad distinta, ¿no? Pero vaya, o sea, desde nuestra especificidad creo que podemos decir cosas que le hablen a otras especificidades del norte global, porque esas son experiencias muy blancas. Y el norte ensurecido no es ese. Eh, Son los pueblos indígenas del norte que están aplastados y que de repente dicen, pues yo quizás tengo mucho más en afinidad con lo queer, con C, que con lo otro, ¿no? Entonces es difícil poner una frontera. Sí, definitivamente muchos temas salen aquí bien interesantes de los que podríamos hacer 5 dossiers más María Amalia, y de los cuales podríamos debatir bastante hacia estos temas. Creo que aquí, como centrando esta pregunta, me quedo mucho con la parte de esas ecologías queer sudacas, ¿no? De cierto modo, una vertiente, ¿no? También ecologías queer de ese norte, de esos nortes enfurecidos, ¿no? También ahí salen cosas bien interesantes. Y hasta mismo esas ecologías queer, ¿cómo es el pensamiento ecológico queer en África, ¿no? En Asia, se está pensando ahí? Que me imagino que sí, ¿no? Porque también igual, también son territorios, como mencionaban, que marcados históricamente por el extractivismo, ¿no? Por estas violencias. Entonces, creo que hay ahí mucho sobre lo cual, por ejemplo, yo nunca he leído nada sobre las ecologías queer en África, en Asia, ¿no? Entonces, creo que hay ahí también un espacio desde donde nos podemos comenzar también a entender un panorama mayor, ¿no? Aquí, bueno, mencionaban en el chat, si alguien tiene preguntas, por favor, pregúntenlas aquí, escríbanlas aquí en el chat, no se me fue decirles, pero por favor, este es un espacio de todes y aquí este chat ahorita justo vamos a aterrizar en esas preguntitas, ¿no? Aquí para terminar, para cerrar esta parte antes de irnos a las preguntas del público, voy a juntar las dos preguntas finales asociadas a que, por ejemplo, bueno, en este caso vamos a empezar con Larisa, después Siobhan y después Alfo, por favor. Eh, ¿Qué horizontes o preguntas creen que deberían orientar el desarrollo futuro de estas ecologías queer sudacas latinoamericanas? Eh, y el papel justamente de otras disciplinas, ¿no? Del arte, la narrativa, la imaginación, que nos pudieran dar pistas de esos futuros o presentes inmediatos de las ecologías queer que estamos conformando aquí en nuestros territorios. Adelante, Larisa. Preguntas eso y yo pienso en
en el fantástico libro de Manuel de Landa, eh, este, ¿cómo se llama? La historia de 1000 años. Ay, olvidé el nombre, pero ahora lo digo. Es este relato de los últimos 1000 años de la humanidad, la historia no lineal de 1000 años, eh, donde se relata nuestra historia no solo desde la experiencia humana, ese es uno de los capítulos, pero hay otro capítulo que se relata desde las fuerzas de, digamos, de lo sensible en la naturaleza, los vientos, las fuerzas del mar, ¿no? Etcétera, ¿no? La historia de lo animal. Eh, Creo que un pensamiento para una futuridad queer en Abya Yala y en América Latina tendría que comprender que la futuridad es ancestral, que la futuridad no es un territorio al que avanzamos como el proyecto moderno, sino que es algo que está pasando ahora mismo, que ya pasó y que podría pasar, en donde pensar realmente cómo los tiempos, mientras sigamos teniendo esta lectura cartesiana del tiempo, lineal, moderna y progresiva, seguimos atrapados en una historia pues que va a terminar por la destrucción del planeta, ¿no? En la historia que lleva a las sociedades a construir las bombas nucleares, ¿no? Y que la lleva a detonarlas. Esa idea de futuro, por donde lo veamos, acaba en las bombas nucleares. Para que nosotras repensemos la futuridad, necesariamente tenemos que buscar en la vigencia de nuestra ancestralidad, en la vigencia en la mentira que es que no somos indígenas todes, negar esta imposición de llamarnos mestices, no somos mestices, somos nativos americanos. Somos nativos americanos y mientras no recuperemos que nuestra ancestralidad no es algo del pasado, no son ruinas arqueológicas, sino es nuestra mente, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de tener sexo, nuestra manera de amar, nuestra manera de cosechar, no vamos a poder reconstruirnos y replantearnos un camino alternativo y divergente a las bombas nucleares. Muchas gracias, Larisa. Eh, Adelante, CEO. Gracias. Pues mira, el tema de la futuridad es justo muy espinoso aquí porque una de las grandes influencias de la ecología queer es este libro de Lee Edelman de No al futuro, eh, que no sé si alguien aquí lo haya leído. Es un poco difícil de leer porque es muy lacaniano y siempre es difícil leer el lenguaje lacaniano, pero es un libro que inaugura la discusión sobre las futuridades queer, pero al mismo tiempo las cierra, porque diciendo, pues como aquí no hay reproducción, no hay futuro, ¿no? Y al mismo tiempo era un libro que decía, siempre el futuro se construye como ese lugar cis heterosexual al que lo queer no tendrá acceso, ¿no? Y entonces lo queer tendría que abrazar el presente, el carpe diem, y la fiesta, ¿no? Y ese fue un libro, pues, que atoró la discusión unos años, porque mucha gente decía, pero a ver, espérate, de verdad que no hay una futuridad queer. Lo queer no puede pensar en el futuro. Vamos a resignarnos a decir, no hay nada en el futuro para lo queer. El futuro es completamente cis heterosexista. Y yo creo que nos llevó un rato dentro de la ecología queer saber darle la vuelta a ese planteamiento y decir, bueno, el hecho de que no operes bajo una lógica reproductiva no quiere decir que no tengas un planteamiento futuro. Y creo que ahí gente como Donna Haraway logró hacerlo bien con esta frase, que también es una frase de suyo peligrosa, la de Making Not Babies, haz parentela, no bebés,
que es una frase, digo, de suyo peligrosa porque suena muy bonito, ¿no? Decir, bueno, pues no tienes por qué pensar en el futuro de manera reproductiva con linajes centrados en raza, familia nuclear. Puedes pensar en el futuro en el sentido de las familias queer, de making as parentela con cariño y no bebés. Y esa es una manera de pensar la futuridad, nada más que, por ejemplo, alguna vez un amigo dijo eso con los zapatistas y se molestaron muchísimo porque le decían, pues lo que pasa es que esa frase mal construida también es una manera de decir, nosotros no tenemos derecho a tener hijos, ¿no? Entonces es una frase que no funciona en todos los contextos políticos, ¿no? En el contexto zapatista decían, a nosotros no nos dejaron tener babies, ¿no? Nos obligaban a make kin. Entonces el tema del futuro es complejo, pero yo sí creo que hemos logrado, por ejemplo, pensar una futuridad queer que diga, tenemos que pensar en un futuro donde todas las corporalidades tengan cabida eh, y no solo los linajes de pureza racial cis heterosexuales, creo que ha sido la gran contribución. Eh, y ahí hay cosas complicadas, incluso dentro de la propia ecología queer, el tema de qué le está haciendo el cambio climático y la contaminación a los linajes no humanos, ¿no? Que de repente es muy espinoso. O sea, por ejemplo, pienso en el aumento en ballenas y cetáceos intersex que genera el calentamiento global y el problema que representa para su continuidad como especie. Sin duda que, a ver, queremos imaginar un futuro, pero resulta que la intersexualidad en ballenas amenaza ese futuro, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le hago para tener una biología de la conservación que no termine siendo cis heterosexista, ¿no? Y no es una cosa que esté resuelta de ninguna manera, pero por lo menos creo que la ecología queer lo plantea. De ahí hay un tema sobre el futuro y no solo de los linajes humanos, de los grupos humanos, sino de todos los linajes. Y ahora que comentabas que, por ejemplo, que nunca has leído cosas de ecología queer de Asia, por ejemplo, un área que yo creo que sí es muy fecunda es la de Oceanía, la ecología queer de Oceanía, justo por el tema de las ballenas, pero también el tema de la nuclearización de Oceanía, que tiene que ver con lo que nos decía Larisa de las bombas atómicas, ¿no? De mucha de la reflexión sobre el futuro que se hace en la ecología queer de Oceanía tiene que ver con lo que implicó en el siglo XX la nuclearización del Pacífico Sur. Y lo que implica en términos ecológicos en un sentido científico, pero también comunitario, ¿no? O sea, si eres maorí y se mueren las ballenas, eso te cuesta, ¿no? Entonces, no sé, creo que la ecología queer tuvo dificultades para pensar el futuro, pero cuando superó a Lee Edelman, empezamos a darnos cuenta que la pregunta del futuro era fundamental, que tenía que ser incluyente, pero que no es trivial como ser incluyente, porque hay cuestiones de conservación donde no es claro cómo evadir las ecoheteronormatividades y que ese es un tema que tenemos pendiente, ¿no? Gracias. Sí, adelante, Alfo. Súper. Bueno, de ahí puedo quizás pedir en otro momento en el de diálogo de personas a la persona que preguntó por la ecología más clásica. Lo siento mucho porque yo también estoy en esa pelea a veces. Bueno, cortito, creo que voy a medir con el tiempo para no fugarme. El papel del arte creo que que es fundamental, que tiene que ver con los mecanismos de expresión no representativos, más allá de los guiones establecidos, y creo que me estoy quedando con eso, con que la desobediencia es no seguir el guión, o los guiones, o las formas de comunicarnos y relacionarnos. Creo que desde ahí lo que convoca a estos territorios es nuestra forma de establecer esos artes que quizás como concepto de arte está más elaborado en otras latitudes, la definición de cómo conseguimos el arte también, que es un gran rol, ¿no? Pero bueno, todo lo que es el reconocimiento de los acervos, que son prácticas para el sostenimiento de la vida, comer, tejer, construir, la transferencia de conocimientos mediante oralidades, contar historias, contar memorias. Yo empecé, de hecho, con mis memorias de infancia
a la convocatoria de las preguntas, ¿no? Y creo que no estamos acostumbrados a integrar y relacionarnos día a día con nuestros entornos mediante estos mecanismos de expresión que son no representativos y que, ¿por qué son importantes? Porque no hay que olvidar que existen diversas formas de narrar y hay algunas solamente que son las oficiales, ¿no? Y creo que esas son las cositas que tenemos que empezar a dialogar, creo, en un ámbito latinoamericano o sudaca que está tendiente a un electorado, a una situación electoral, ¿no? Que está tendiente al fascismo, creo que hay un carácter político, ¿no? En estas herramientas, sobre todo cuando van a ser cada vez más difíciles los procesos de autogestión, llegar a los territorios, el posicionarnos y relacionarnos entre nosotros y con la vida, ¿no? Está tomando fuerza el establecer mecanismos de relacionamiento, ¿no? Y de sanación ante estas heridas y creo que ahí, creo que no sé si la pregunta es qué pregunta o planteamientos hacemos o en verdad es organización territorial también lo que podría convocar a este espacio de diálogo, ver efectivamente ante estas eventuales consultas que estuve viendo también de los participantes, es cómo ir al territorio, cómo organizarse, cómo sostener estos diálogos. Ahí dejé lo que está, bueno, lo que está pasando en Chile, ¿no? Y en nuestros territorios zonas de sacrificios, lo que pasó en Concepción con incendios provocados por tierras raras y cómo eso se vincula con los mercados globales que sostienen la tecnología que estamos usando para comunicarnos ahora, ¿no? El litio, las represas. Desde ahí, en verdad, dejarles algunas invitaciones a leer. Quizás, bueno, acá hay un libro que se hizo hace poquito. Se llama Poner el culo, que es parte de una agenda queer sistematizada con muchos escritos de varios compañeros, que es autogestivo también como proceso teórico de invitar a ver cómo nos relacionamos con el tema de relación, identidades, placeres, resistencias en los territorios y así otros ejemplos que pueden ser interesantes. Y con esto termino. Este libro de Antonio Calibán Catrileo también, que tiene que ver, ¿no? Con esta búsqueda de quizás que convocaba la compañera al principio, de esta ancestralidad, mestizaje o no. Yo sí creo que en los procesos de establecer puente entre mundos, no sé si estoy para decir que tenemos o no que ser mestizos o ancestros o no ancestras, no puedo poner eso, pero sí me parece interesante que hagamos una reconciliación entre nuestros conceptos y empecemos a dialogar entre nosotros. Y aquí hay una experiencia muy interesante también en relación a esta colonialidad, a la forma heteronormativa de haber entendido ciertos procesos que solamente a través de la historia fueron impuestos, pero no se comparten y ahí hay un montón de aristas de relacionamiento y alternativas que siempre han sido siendo. Por eso creo que también es interesante en este espacio temporal semántico, no sé si futuros o estamos siendo también una forma de interpelar nuestras formas de comunicarnos. Eso. Wow, muchas gracias. Efectivamente, creo que como mencionan ahí, desde este espacio estamos abriendo muchas líneas de investigación, muchas líneas de diálogo, muchas preguntas. No, por lo menos a mí en mi experiencia con las ecologías queer, a mí me dejó más preguntas que respuestas realmente. Y creo que esa es una parte valiosa el, de estas ecologías queer o de crear estos espacios, ¿no? Para dialogar más sobre no sé, cuestionamientos de hacia dónde va realmente hacia algún lado, ¿no? Yo terminé la tesis del doctorado y me quedé meses pensando en que no va a ningún otro lado las ecologías queer, ¿no? Ya después justo surgió este dossier y surgieron las propuestas y fue como, o sea, sí hay muchas líneas de fuga, hay muchos espacios desde donde se están construyendo eh, hasta inclusive nuevas formas de hacer ciencia, ¿no? Aquí al compañero que preguntaba sobre cómo a una ecología más cientista, ¿no? Más científica, ¿no? Hay muchas formas de hacer ciencia. Creo que eso es algo muy bonito de las ecologías queer que abre espacio a repensar la ciencia, a repensar la forma en que entendemos la ecología, ¿no? Y hay muchos
choques de estas tradiciones, porque eso, ¿cómo es que estamos hablando de una biología de la conservación en ciertos espacios, pero de repente, cómo salirnos de un enfoque reprocéntrico, ¿no? Entonces, creo que hay muchas dudas, muchos espacios que quedan aquí para la discusión. Solo aquí como un paréntesis, ¿no? Una de las ideas que teníamos aquí como equipo editorial era hacer en Google Drive, hacer una carpeta, un tipo de biblioteca de las ecologías queer latinoamericanas, ¿no? Que esa fuera la continuidad que le daremos a este dossier. ¿Por qué? Porque muchas personas nos preguntaron, tanto en la inscripción como aquí lo estoy viendo en el chat, eh, nos preguntaban quieren leer más, queremos leer más, queremos aprender más sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y creo que quiero pensar que este espacio va a ser una semillita, ¿no? Es una semillita que va poco a poco va a ir germinando hacia hacia eso, hacia realmente armar un pensamiento queer latinoamericano o varios pensamientos queer latinoamericanos, porque creo que también eso es lo padre de las ecologías queer. No nos centramos en una cosa, ¿no? Lo estamos haciendo, ampliando hacia todo un mundo de posibilidades. Entonces, bueno, solo para mencionarles que vamos a estar en los próximos, denos tantito chance, ¿no? Va a ser una biblioteca abierta, una biblioteca pública. Entonces, por favor, les pido que si alguien les vamos a mandar la liga, la información a los correos de que se registraron. Por eso es importante que si alguien no se registró en la inscripción, se registre aquí, o más bien que todos nos registremos aquí, porque vamos a estar haciendo esa biblioteca para que la gente vaya subiendo, ¿no? Vayamos subiendo ahí artículos, investigaciones, textos, cuentos, todo lo que podamos meter en esa biblioteca, porque eso va a reforzar también va a reforzar la importancia de estos espacios, ¿no? Aquí solamente quiero, al momento de hacer la inscripción, pedimos para las personas, redactaron algunas preguntas, ¿no? Yo sé que ya estamos a 7 minutos del tiempo que habíamos previsto. No, pero aquí solo, bueno, muchos eran felicitaciones para las participantes, ¿no? De todo lo que nos platicaron. Justo aquí hay personas que nos platicaban que ya están investigando cambio climático con ecologías queer. Entonces, eso también da ahí un área bastante padre para entrarle. Bueno, hay personas que quieren justo mucho interés por saber más, ¿no? Dejen ver aquí. Había unas que hablaban sobre el cruce, ya traer justamente estas teorías creep, ¿no? Este pensamiento académico creep a las ecologías queer, ¿no? Que creo que también ahí es otro punto de fuga bien importante que debemos de comenzar o intentar ahí discutir y dialogar. Hay otras preguntas que van sobre, bueno, ¿dónde está el sexo en las ecologías queer? ¿No? Ahí si hay alguien que quiere responderlas, y bueno, solo es la parte de CRIP, la parte del sexo en las ecologías queer, y dejen dar aquí una checadita en el chat. Eh, Justo, me gustaría saber si recomiendan bibliografía respecto a cómo trabajar con la concepción de especies invasoras, en qué medida la noción clásica de gestión de especies invasoras reproduce lógicas coloniales de control, pureza y jerarquización de la vida, y cómo una perspectiva de ecologías queer permitiría desestabilizar esas categorías y sus efectos más allá del campo biológico. Qué interesante pregunta. Pueden apoyarnos con bibliografía e investigaciones queer, eso es lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas, les haremos llegar eso. Ya sea el genocidio en Palestina, el genocidio de los Adivasi en la India o el genocidio de los migrantes en el mar. Primer mundo, muchos de los cuales trabajan directamente en las fábricas de armas que reportan los beneficios del horror imperialista. Y me interesa mucho ese tema. Recientemente comencé mi doctorado. ¿Es posible? ¿Tienen algún consejo sobre cómo abrir el debate sobre esos temas en un campo tan rígido como la ecología? Entonces, bueno, ahí hay algunas preguntas. No sé si quieran alguien responder. Alguien aquí le pueden levantar la mano. Y si hay igual alguien que quiera conversar aquí en el chat, más allá de las panelistas, adelante. Adelante, Siobhan. A ver, yo quiero tomar la pregunta del sexo, porque sí hay una reflexión importante sobre el sexo en la ecología queer. Eh,
y de hecho en varios niveles. Por ejemplo, una es sobre sexo entendido como sexualidad y el otro es sexo entendido como una diferencia anatomofisiológica, ¿no? Una de las cosas que suele pasar es que, por ejemplo, un lugar contaminado es un lugar donde se espera que haya distorsiones en la conducta o en la morfología de los organismos. Y en el caso de los animales, a veces una de las cosas que creen que se va a perturbar es la conducta sexual. Entonces, por ejemplo, hay discusiones muy importantes de por qué evidencia de contaminación con metales pesados es que las grullas y otras aves acuáticas se vuelvan, esto no me lo estoy inventando, lo juro que así es. Hay artículos que dicen la contaminación con metales pesados hace que las grullas se vuelvan lesbianas. Y hay mucha gente que dice, bueno, la contaminación también en estanques hace que los anfibios se vuelvan intersex, ¿no? Lo mismo pasaba con los cetáceos. Es decir, sí hay toda una reflexión sobre cómo se imagina que la contaminación afecta tanto la vida sexual como el sexo anatómico y que por tanto todo aquello que rompe tanto la sexualidad cis heterosexista proyectada a lo no humano como el sexo binario también de nuevo proyectado a lo no humano es patológico. Y una de las cosas que quiere hacer la ecología queer es mostrar que no es así, pero no, tampoco es tan trivial como, porque en efecto no puedes llegar y decir a priori, bueno, esto suena heterosexista, ergo es falso. No, tienes que mostrar que en efecto hay un sesgo ahí y a veces quizás no lo hay, o sea, y no lo sabes. Pero una de las cosas que han tratado de hacer es decir, bueno, no supongamos a priori que la naturaleza opera de maneras binaristas, cis heterosexistas, y ahí, por ejemplo, hay toda una discusión muy bonita que viene de la vida sexual de las bacterias que no tienen sexo, pero tienen vida sexual, del intercambio del DNA que se ha usado para mostrar cómo hay intercambio de materia y si quieren, que es interespecies, que rompe con una serie de lógicas. Entonces, ahí hay toda una reflexión, por ejemplo, en Myra Herd, sobre qué onda con el sexo en la ecología queer y cómo pensar fuera de seres como los mamíferos te muestra eso. Y que quizás si piensas desde allí, no vas a asumir de entrada que lo que estás viendo es patológico, ¿no? Yo ahí le dejaría. Gracias. Y justo, ¿no? Como menciona esta Joan Roughgarden, que dice, a lo mejor las ballenas en este, están siguiendo el mismo camino evolutivo que los peces siguieron hace mucho tiempo, ¿no? A lo mejor ahí, quién sabe, la naturaleza tiene sus formas. Adelante, Alfo. Bueno, quizás para juntar algunas reflexiones y consultas de los participantes, este diálogo, ¿no? Que creo que me parece está bueno también porque, o por lo menos a mí me interpela, porque estudié ciencias sociales o tengo que situarme ahí, pero en el fondo en verdad tuve que empezar a hablar de servicios ecosistémicos y medir carbono. Entonces, como que en el fondo ahí hay otro diálogo que me interpeló bastante y que, claro, me llevó a preguntar, bueno, quiero juntar estos dos mundos y me di cuenta que estos dos mundos no dialogan, que son bien antagónicos y la pregunta ahí, también como disidente en todas mis esferas de la vida, es bueno, ¿qué voy a hacer con esto en donde de nuevo no me siento partícipe ni reflejada por estas perspectivas tan binarias de ser uno o lo otro, ¿no? Yo creo que tiene que haber un diálogo, me parece súper interesante que le compañero que estuvo ahí comentando que está viendo una ecología más clásica, efectivamente tiene una tradición, tiene un componente histórico territorial y creo que eso es lo imprescindible dentro de las ciencias físicas, que carecen de esa perspectiva de instalar el componente histórico y político de lo que están analizando con sus mecanismos quizás o métodos científicos rígidos, ¿no? Pero ahí hay una pregunta interesante, por lo menos hay un grupo de geografía física crítica en los Estados Unidos, pero que se plantea este desafío, ¿no? Bueno, efectivamente, la academia es productivista, no le interesan mucho estos diálogos también, y hay que entender dónde se sitúa uno también cuando está estudiando o elaborando estos discursos, posicionándose sobre todo con ejes doctorales que son pedagógicamente eurocentristas, en el caso chileno son bien castigadores, ¿no? De acuerdo a esta jerarquía del conocimiento al que hay que aspirar si tienes este grado.
que tiene una pedagogía que es terrible, creo yo. No invita a la pedagogía de poder entendernos mejor. Sí a leer mucho de una forma poco pedagógica. Solo para cerrar, cosas que nos vamos a encontrar en el camino si queremos establecer puentes entre mundos y que se supone que dicen ser interdisciplinarios. Yo creo que ahí la interdisciplina suele ser un camino súper fácil para algunas personas que dicen estar haciendo mucha interdisciplina. No veo quizás en el quehacer tanta coherencia con esa interdisciplina porque no se han transitado los caminos de la ambigüedad, la contradicción y la incomodidad que creo que son imprescindibles para gestar puentes entre mundos. Entonces creo que desde ahí hablar desde lo relacional y también lo teórico o cómo acercarnos, ojo con los conceptos también, cambio climático, justicia ambiental, que me parece que Siobhan hace un muy buen un desaprendizaje también de la justicia ambiental en su artículo, ¿no? Creo que eso es lo que convoca también a hablar de crisis climática, cómo la vamos a entender. Ahí hay que tener cuidado con no replicar y entender estas incomodidades que sin duda se van a deber, tenemos que transitarlas y vivir en ellas. Gracias, Alf. Aquí preguntan a alguien más. Hola, mucho gusto. Quisiera preguntar acerca de la relación entre ecofeminismo y ecologías queer. ¿Cómo se construyen y dialogan entre sí? No sé si alguien quiera aquí hacer un aporte. Vamos a, si quieren, damos uno. Sí, 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 adelante, adelante, sí. A ver, súper rápido, nada más decir que, a ver, hay una parte del ecofeminismo que evolucionó en ecología queer y hay otra parte que se quedó siendo muy esencialista. Entonces, hay una genealogía por ahí y les recomendaría el artículo de Greta Gard de Towards a Queer Ecofeminism para que le echen un ojo. Sí, justo en eso, en esa biblioteca que queremos hacer, vamos a llenarles de artículos, vamos a llenarles de textos y le vamos ahí, porque para que cada quien vaya armando sus propias líneas de investigación, pero justamente que sea una posibilidad para ustedes trazar, para nosotros, ¿no? Trazar un poco los orígenes, las vertientes, los desorígenes, ¿no? Las definiciones, indefiniciones de este campo tan bonito tan bonito, tan diferente, ¿no? Tan transgresor de las ecologías queer. También otra cosa aquí que estábamos pensando, además de esa biblioteca que queremos armar, que les invitamos, les digo, a participar y a llenar también de sus artículos, textos, lo que sea, saben que no sea nada más académico. Si hay algún cuento, alguna cosa que quieran meter ahí adelante. También queremos, aún no tenemos obviamente fecha, pero queremos que por lo menos en alguna parte de este año, idealmente en el segundo semestre, armar algún otro seminario, ¿no? Un otro espacio donde podamos dialogar con este grupo que estamos conformando, dialogar sobre lo que queramos dialogar, ¿no? Sobre lo que nos llame la atención, sobre lo que sea ahí. Entonces, igual también estén pendientes de próximas programaciones que pudiéramos llegar a ser. Pero bueno, creo que si no hay alguna otra cosa, quedan muchas preguntas, hay muchas dudas, muchas respuestas, muchas no respuestas. Eh, pero bueno, creo que fue un espacio bien bonito bien interesante para conocernos y también para dialogar sobre varios ejes que aquí emergen de las ecologías queer. No sé si María Amalia o Luis quieran aportar alguna otra cosa. Si no, bueno, de mi parte solamente es agradecerles por este espacio, agradecerles por el interés, el tiempo, por todo, ¿no? Agradecerles por estar aquí. De mi parte, y bueno, y ahí me le atravesé a Luis también con el agradecimiento, de parte del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica, de parte de la revista Géneros, Feminismos y Diversidades, de parte de este equipo coeditor, que estamos muy felices de haber logrado este proceso y culminar con este espacio, pero sin pretender que sea un cierre, sino una apertura para más procesos. Entonces, de mi parte, muchas gracias.
Y de mi parte también agradecer, bueno, tenía un par de cuestiones ahí, pero no voy a explayarme ahí. Nada más, tal vez, para no dejar suelta la inquietud. Parte de mi reflexión doctoral ha sido también con las especies consideradas en condición de plaga o invasores. Entonces, la persona que preguntaba en esa línea, sería interesante también intercambiar alguna opinión, precisamente porque hemos hablado mucho sobre el método, mucho sobre la práctica, pero también es importante hablar sobre la construcción de valores, ¿no? Y dentro de la academia eso es un elemento interesante también. A fin de cuentas, la carga valorativa eh, acaba permeando las posibilidades de pensar desde dónde se piensa y con quiénes se piensa, ¿no? Entonces, creo que esa intersección entre lo epistemológico y lo político es lo que nos ha motivado a este tipo de esfuerzos. Y nada más para cerrar, vamos a ver este espacio, digamos, como un preámbulo para lo que realmente nos interesa, que es la conformación de una red. Entonces, el contacto es importante justamente para eso, ¿no? Para conocernos y para ver qué otros espacios importantes se pueden gestar en el futuro de manera conjunta, ¿no? Así que muchas gracias. Ha sido un espacio muy enriquecedor. Y, y también solo preguntan en el chat varias personas si podemos compartir la grabación. No sé, María Amalia, si se va a subir al chat, al YouTube o Sí, algo. sí, sí. En este momento ya, bueno, estamos guardando la grabación y esto pasaría al YouTube del IEM. Excelente. Pues les mandaremos las ligas en unos próximos correos. Pero bueno, muchas gracias. Aquí nos despedimos. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos y esperemos continuar en contacto por acá. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Larisa. Larisa. Gracias, Gracias, Iván. Jovan. Gracias. Gracias, Alfo. Nos vemos. Hasta luego. Que pasen muy bien. Adiós.